cruzar el Jordán. Muy buenos días, estamos aquí hablándoles desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Estamos dándole gracias a Dios por un día más que nos regala, un día donde podemos disfrutar de todo lo que el Señor nos da. Vamos a seguir con nuestra lectura en 1 Samuel, el capítulo 29, donde los filisteos rechazan a David. Todo el ejército filisteo se movilizó en Afec y los israelitas acamparon junto al manantial de Jezreel. Mientras los gobernantes filisteos dirigían a sus tropas en grupos de 100 y de 1000, David y sus hombres marcharon por la retaguardia por el rey Aquís. Pero los comandantes filisteos reclamaron: ¿qué hacen estos hebreos aquí? Y Aquís les dijo: este es David, el siervo de Saúl, rey de Israel. Él ha estado conmigo por años y no he encontrado en él ninguna falta desde que llegó hasta el día de hoy. Pero los comandantes filisteos se enojaron. Envíalo de vuelta a la ciudad que le diste, le exigieron. No puede ir con nosotros a la batalla. Y si vuelve contra nosotros durante la batalla y se convierte en nuestro adversario, ¿qué mejor manera de reconciliarse con su amo que entregándole nuestras cabezas? ¿No es este el mismo David por quien las mujeres de Israel cantaban en sus danzas: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000? Así que Aquís finalmente mandó traer a David y le dijo: juro por el Señor que has sido un aliado confiable. Pienso que debes ir conmigo a la batalla, porque no he encontrado una sola falta en ti desde que llegaste hasta el día de hoy. Pero los demás gobernantes filisteos no quieren ni oír hablar del tema. Por favor, no los inquietes y regresa sin llamar la atención. ¿Qué he hecho para merecer esto?, preguntó David. ¿Qué ha encontrado en su siervo para que no pueda ir y pelear contra los enemigos de mi señor el rey? Pero Aquís insistió: en lo que a mí respecta, eres tan perfecto como un ángel de Dios. Pero los comandantes filisteos tienen miedo e insisten en que no los acompañes en batalla. Ahora levántate temprano en la mañana y vete con tus hombres en cuanto amanezca. Entonces David y sus hombres regresaron a la tierra de los filisteos, mientras que el ejército filisteo avanzó hasta Jezreel. Capítulo 30. David destruye a los amalecitas. 3 días después, cuando David y sus hombres llegaron a su casa en la ciudad de Siclag, encontraron que los amalecitas habían asaltado el Negev y el Siclag. Habían destruido Siclag y la habían quemado hasta reducirla a cenizas. Se habían llevado a las mujeres y a los niños y a todos los demás, pero sin matar a nadie. Cuando David y sus hombres vieron las ruinas y se dieron cuenta de lo que les había sucedido a sus familias, lloraron a más no poder. Las 2 esposas de David, Ahinoam de Jezreel y Abigail, la viuda de Nabal de Carmelo, estaban entre los que fueron capturados. David ahora se encontraba en gran peligro, porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. Pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. Entonces le dijo a Abiatar el sacerdote: tráeme el efod. Así que Abiatar lo trajo y David le preguntó al Señor: ¿debo perseguir a esta banda de saqueadores? ¿Los atraparé? Y el Señor le dijo: sí, persíguelos. Recuperarás todo lo que te han quitado. De modo que David y sus 600 hombres salieron y llegaron al arroyo de Besor, pero 200 de ellos estaban demasiado cansados para cruzar el arroyo, por lo que David continuó la persecución con 400 hombres. En el camino encontraron a un egipcio en el campo y lo llevaron a David. Le dieron pan para comer y agua para beber. También le dieron parte de un pastel de higos y 2 racimos de pasas, porque no había comido ni bebido nada durante 3 días y 3 noches. Al poco tiempo recobró sus fuerzas. ¿A quién le perteneces y de dónde vienes?, le preguntó David. Soy egipcio, esclavo de una amalecita, respondió. Mi amo me abandonó hace 3 días porque yo estaba enfermo. Regresábamos de asaltar a los cereteos en el Negev, el territorio de Judá y la tierra de Caleb, y acabábamos de incendiar a Siclag. ¿Me guiarías a esa banda de saqueadores?, preguntó David. El joven contestó: si haces un juramento en el nombre de Dios, que no me matarás ni me devolverás a mi amo, entonces te guiaré a ellos.
Así que guió a David hasta los amalecitas y los encontraron dispersos por los campos, comiendo, bebiendo y bailando con alegría por el enorme botín que habían tomado de los filisteos y de la tierra de Judá. Entonces David y sus hombres se lanzaron contra ellos y los mataron durante toda la noche y durante todo el día siguiente hasta la tarde. Ninguno de los amalecitas escapó, excepto 400 jóvenes que huyeron en camellos. Así que David recuperó todo lo que los amalecitas habían tomado y rescató a sus 2 esposas. No faltaba nada, fuera grande, pequeño, hijo o hija, ni ninguna otra cosa que se habían llevado. David regresó con todo. También recuperó los rebaños y las manadas, y sus hombres los arrearon delante de los demás animales. Ese botín le pertenece a David, dijeron. Luego David regresó al arroyo de Besor y se encontró con los 200 hombres que se habían quedado rezagados porque estaban demasiado cansados para seguir con él. Entonces salieron para encontrarse con David y con sus hombres, y David los saludó con alegría, pero unos alborotadores entre los hombres de David dijeron: ellos no fueron con nosotros, así que no pueden tener nada del botín que recuperamos. Denle sus esposas e hijos y díganles que se vayan. Pero David dijo: no, mis hermanos, no sean egoístas con lo que el Señor nos dio. Él nos protegió y nos ayudó a derrotar a la banda de saqueadores que nos atacó. ¿Quién les hará caso cuando hablan así? Compartiremos por partes iguales, tanto con los que vayan a la batalla como con los que cuiden las pertenencias. A partir de entonces, David estableció este dicho como decreto y ordenanza en Israel, y hasta el día de hoy todavía se cumple. Cuando llegó a Siclag, David envió parte del botín a los ancianos de Judá, quienes eran sus amigos. Esto es un regalo para ustedes, les dijo David, tomado de los enemigos del Señor. Los regalos fueron enviados a la gente de las siguientes ciudades que David había visitado: Betel, Ramot Negev, Jatir, Aroer, Sifmot, Etemoa, Racal, las ciudades de Jeramil, las ciudades de los ceneos, Orma, Corazán, Atac, Hebrón y a todos los demás lugares que David había visitado con sus hombres. Aquí vemos 2 episodios donde primero David es temido por los enemigos, por los filisteos, porque ya conocían de su nombre. Y vemos el segundo escenario donde los amalecitas le quitan todas sus pertenencias a sus familias, y David va por ellos y rescata todo. Además de eso, les quita el botín que ellos también tenían. Además vemos otra virtud de la personalidad de David, y es que además de ser una persona fiel, un buen guerrero, una persona honesta, una persona que respeta a las autoridades, también es una persona dadivosa y es condescendiente con las personas que habían estado con él y han estado todo el tiempo, que eran los 600, pero los 200 que se quedaron también tuvo parte para tenerles en cuenta, para repartir el botín con ellos también. Así que todas estas virtudes que vemos de David deberíamos de tenerlas presentes, para que así como nosotros debemos imitar a Jesucristo, vemos que una persona como David, así como cualquiera de nosotros, pudo tener estas virtudes también. Nosotros también podemos llegar a alcanzar algún día a ser como primeramente David, y segundo como nuestra meta primordial, que es llegar a la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo. Esa es la meta y esa es la finalidad. Pero digamos que David es como llegar a tener un escaloncito para poder llegar algún día a la estatura del varón perfecto. Vamos a seguir con el capítulo 31, donde vamos a hablar acerca de la muerte de Saúl. Ahora bien, los filisteos atacaron a Israel y los hombres de Israel huyeron ante ellos. Mataron a muchos en las laderas del monte Gilboa. Los filisteos cercaron a Saúl, a sus hijos, y mataron a 3 de ellos: Jonatán, Abinadab y Malquisúa. La batalla se intensificó cerca de Saúl, y los arqueros filisteos lo alcanzaron y lo hirieron gravemente. Con gemidos, Saúl le dijo a su escudero:
toma tu espada y mátame antes de que esos filisteos paganos lleguen para atravesarme, burlarse de mí y torturarme. Pero su escudero tenía miedo y no quiso hacerlo. Entonces Saúl tomó su propia espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio que Saúl estaba muerto, se echó sobre su propia espada y murió junto al rey. Así que Saúl, sus 3 hijos, su escudero y sus tropas murieron juntos en ese mismo día. Cuando los israelitas que se encontraban al otro lado del valle de Jezreel y más allá del Jordán vieron que el ejército israelita había huido y que Saúl y sus hijos estaban muertos, abandonaron sus ciudades y huyeron. Entonces los filisteos entraron y ocuparon sus ciudades. Al día siguiente, cuando los filisteos salieron a despojar a los muertos, encontraron los cuerpos de Saúl y de sus 3 hijos en el monte Gilboa. Entonces le cortaron la cabeza a Saúl y le quitaron su armadura. Luego proclamaron las buenas noticias de la muerte de Saúl en su templo pagano y a la gente en toda la tierra de Filistea. Pusieron su armadura en el templo de Astoret y colgaron su cuerpo en la muralla de la ciudad de Bet-Sam. Pero cuando el pueblo de Jabes de Galaad se enteró de lo que los filisteos le habían hecho a Saúl, todos los valientes guerreros viajaron toda la noche hasta Bet-Sam y bajaron los cuerpos de Saúl y de sus hijos de la muralla. Llevaron los cuerpos a Jabes, donde los incineraron, luego tomaron los huesos y los enterraron debajo del árbol de tamarisco en Jabes y ayunaron por 7 días. Bueno, aquí llegamos al final del capítulo 31 del primer libro de Samuel y también el final del primer libro de Samuel. Mañana vamos a empezar con el segundo libro de Samuel y este primer libro termina con la muerte de Saúl. El Señor le había dicho a Saúl que ellos iban a morir el mismo día con sus hijos y ahí no iba a quedar ninguno descendiente como para poder suceder el reinado de Saúl. Acuérdese que Dios le quitó el reinado a Saúl y se lo dio ya a David, o sea que ninguno de los hijos de Saúl iba a quedar de rey de Israel, sino que ya se lo había dado a David. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este día y a pedirle al Señor que nos ayude en todo nuestro caminar. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, papito lindo, por este hermoso día que nos das, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Te pedimos, Señor, en los momentos en que nos sentimos agotados, cansados, preocupados por las situaciones que a veces pasamos cada uno de nosotros, Señor. Queremos, Padre Santo, agradarte a ti, Señor. Queremos que tu Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas, Señor. Queremos que tú nos fortalezcas, que nos ayudes, que nos bendigas, que nos guíes por el camino correcto, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, cada vez más a crecer a la estatura del varón perfecto, Señor, porque nuestro sueño, Señor, es algún día llegar a ser como Jesucristo, Señor. Gracias, papito lindo, por tu Hijo amado, que vino a mostrarnos su carácter, a mostrarnos de su amor, a mostrarnos y a dar su vida por nosotros, para perdonarnos y para salvarnos a nosotros. Gracias por ese regalo maravilloso que es la salvación para cada uno de nosotros. Eso que es por gracia, Señor, que no tuvimos que hacer absolutamente nada para conseguirlo, porque por gracia somos salvos, por la dádiva tuya, Señor, por ese regalo maravilloso. Te bendecimos y te adoramos a ti, Señor. Te pido, Padre Santo, por cada persona, Dios, que escucha estos audios, Señor. Bendícele, Señor, ayúdalo en todo lo que esté haciendo, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, con cada uno de ellos, Señor. Que todo lo que nosotros estamos aprendiendo, Señor, sea una bendición para poder nosotros crecer en estatura al varón perfecto. Te bendigo y te alabamos, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga a todos, que tengan un hermoso día. Y si pueden, visiten nuestra página en Instagram como La Roca de Betel. Dios los guarde y feliz día.